Hola niñas, buenos días. Les voy a grabar la clase de anestésicos locales porque sé que no me entienden la letra y de pronto les sirve más en videíto. Entonces, los anestésicos locales. ¿Cuándo usamos los anestésicos locales? Los usamos cuando hablamos de la prevención del dolor o también del tratamiento del dolor posoperatorio. Cuando hablamos de tratamiento hablamos que se tiene que usar en infusión continua. También usamos los anestésicos locales. ¿Para qué? Para una acción antiinflamatoria. Entonces, digamos un ejemplo de todo lo que les dije. Por ejemplo, sería, digamos, metiendo una sonda vesical, ¿sí? Esa sería prevención cuando metemos lidocaína, prevención del dolor. Listo. Pero algo malo de los anestésicos locales es que tienen un potencial de generar toxicidad nerviosa directa porque pues se aplican de manera local. Bueno, entonces hablamos del mecanismo de acción. El mecanismo de acción muy importante que no se nos olvide es los canales dependientes de sodio. Que Natalie me hizo darme cuenta que yo había puesto calcio, es de sodio. Entonces, ¿cómo pasa todo? Entonces, lo primero es que tenemos un estímulo nociceptivo o de dolor, que aquí se muestra en la imagen, es el primer paso. Cuando tenemos ese estímulo, esto va a viajar por unas fibras que son las A deltas y las C. ¿Se acuerdan? Que las A deltas eran del dolor agudo y las C eran del dolor visceral. Bueno, entonces ese dolor va a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal. Cuando aquí llega el asta posterior, hay algo que pasa, que es que hacen sinapsis con las motoneuronas. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar un arco reflejo. ¿Y qué es un arco reflejo? Un arco reflejo es cuando tenemos un circuito más corto que lo que me va a hacer es literalmente efectuarme un movimiento sin que tenga que llegar al cerebro y ser procesado. Un ejemplo de esto son los reflejos, que es, que es como algo tan rápido que no tiene que ser procesado por el cerebro, sino que tiene que ser, pues tiene que llegar a la motoneurona y luego de la motoneurona hacer sinapsis con el músculo que pues me va a efectuar la retirada de la mano. ¿Listo? Entonces, luego de hacer esa sinapsis con la motoneurona, va a pasar lo que había dicho. Va a transmitir el impulso al músculo haciendo contracción y si hay dolor, va a retirar el miembro. Y tenemos otro paso, que es el paso 5, que es que en paralelo, que pasa esto, va a haber una transmisión al cerebro. ¿Por qué vía? Por la vía espinotalámica, que es que esto ya lo puse en los otros apuntes de fisiología del dolor, que esta vía es la que me dice y la que me va a hacer percibir conscientemente el dolor. Listo. Eso, digamos que por parte de receptores, o sea, como por parte anatómica. Luego, tenemos pues las fibras que ya habíamos dicho, que aquí lo que está en la imagen básicamente nos resume que las importantes son las A delta y las C. Entonces habíamos dicho, las A delta son las fibras mielínicas, son las fibras que me transmiten el dolor agudo, y el doctor en la clase dijo que las A delta transmiten frío. De hecho, todas las que están en la imagen, espero que se vean, son de tipo mielínicas. La única que no es mielínica es la tipo C, que pues acordémonos que es la del dolor visceral y tienen la propiedad de transmitir calor. Entonces, C de calor. Listo. Perfecto.
Entonces, ahora hablemos de los potenciales de acciones y del umbral. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cuerpo esto de las descargas eléctricas? Entonces, primero, en esos canales de sodio, que es lo que yo les había dicho, que ese es el mecanismo de acción, que actúa interactuando con los de sodio, pues primero tenemos un potencial de reposo, que es cuando tenemos cargas neutras, o sea, no hay cambios en la polaridad, o sea, nada entra, nada sale, y esto va a hacer que pues esté quietico y esté cerrado el canal. Y normalmente tenemos un potencial de reposo de 70 milivoltios. Luego tenemos algo muy importante que es el potencial de umbral, que es lo que tengo así como con azulito, que es que aquí encontramos la acción en los canales de sodio. Entonces, ¿qué es el potencial de umbral, que es diferente al de reposo? El de umbral es el valor mínimo para generar el potencial de acción. Digamos que yo puse de ejemplo que es como la puerta, ¿sí? Entonces, aquí actúan los anestésicos locales, evitando que lleguemos a ese potencial de umbral. O sea, vamos a evitar que se abra la puerta para que entren todos esos iones y yo pueda sentir dolor. Entonces, si yo la cierro, voy a prevenir y tratar el dolor. Luego el del potencial de umbral, que dijimos que es como la puerta abiertica, ahí ya de una va a pasar pues la entrada de qué? De sodio, porque abrimos la puerta de los canales y va a provocar la despolarización. Listo. Y aquí tengo una explicación de qué tipos de canales tenemos normalmente. Tenemos el canal cerrado, que es cuando el sodio no es capaz de entrar, que es cuando lo tenemos en potencial de reposo. Tenemos lo que es el canal abierto y tenemos el canal desactivado, que hablamos que es cuando, o sea, estaba abierto, ¿no? Y luego de un tiempo, este canal se va a desactivar a pesar de entrar cualquier cantidad de sodio, va a estar desactivado. O sea, no importa cuántos iones me entren, va a estar desactivado. Y los anestésicos locales actúan tanto en el canal abierto y desactivado. En el canal cerrado no son capaces de entrar porque están cerrados, o sea, no, imposible que entre sodio. Listo. Luego, aquí mis apuntes, pues tenemos las propiedades físico-químicas, que es importante porque yo vi que lo preguntaban. Entonces, los anestésicos locales hacen parte del grupo de las aminas. Entonces, tenemos ¿qué aminas? Tenemos aminoesteres y aminoamidas, ¿ok? Son muy parecidas entre ellas. Ellas dos se caracterizan que tienen un grupo aromático lipofílico, que es que le permite atravesar membranas, o sea, le da la capacidad de liposolubilidad, entrar a tejidos. Tenemos el grupo amina hidrofílico, que le da la capacidad literal de ionizarse según el pH e interactuar con el canal de sodio. Y luego tenemos la cadena intermedia, que esto es lo que cambia y que es la que nos determina el tipo anestésico. Entonces los aminoesteres pues tienen un grupo éster intermedio, de cadena intermedia, y tenemos las aminoamidas, que tenemos un grupo amida de cadena intermedia. Un concepto que el doctor nos habla en clase es el concepto del C50 o el concepto del ET50, que nos habla de la dosis que yo necesito para que un medicamento me sirva
en el 50% de los pacientes, en el 50% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que un medicamento o un anestésico local va a ser más potente cuando necesito menos cantidad para llegar a ese C50 o el ET50, o sea, cuando necesito menos cantidad para llegar al menos al 50% de la población y que me sirva y que me dé resultados. Otras características físico-químicas que tienen las anestésicos locales es súper importante la liposolubilidad, que esto que me va a dar va a ser un determinante de la potencia, eso es lo que hablábamos. O sea que necesite menos cantidad para llegar al ET50. ¿Por qué? Porque pues se me va, o sea, si es más liposoluble, digamos, va a tener más capacidad de entrar a los tejidos. Y también pues la misma liposolubilidad pues me va a dar la duración de la acción. La mayoría de los anestésicos locales son liposolubles. Luego otra propiedad muy importante es la unión a proteínas. Entonces aquí hablamos de la albúmina y de la alfa-1 glicoproteína. Esas son las proteínas con las que se pueden unir y trabajan, ¿no? Los anestésicos locales. Y también nos hablan de duración de acción. Luego tenemos pues la ionización, que hablamos del equilibrio pK, ¿no? Entonces los anestésicos locales dependen mucho del pK por su latencia. Acordémonos que la latencia era cuánto se me demora el medicamento desde su administración para que haga efecto. Y el doctor decía como, o sea, ¿por qué es importante? El pK. Dice, porque como el medicamento le toca entrar a la membrana por difusión pasiva, necesita estar en su forma no ionizada para entrar. O sea, what the fuck. Acordémonos que el pK es literalmente el 50% ionizado y el 50% no ionizado. O sea, es el pH que yo tengo que llegar para que me dé el 50% ionizado y el 50% no ionizado. Entonces, por eso hablábamos que el pK es muy importante porque es que si el medicamento no está en su forma no ionizada, no va a poder entrar. Y otra característica es la quiralidad, que esto pues sí se me complicó, que pues habla de mezclas racémicas y mezclas levogras. ¿De qué habla esto? Habla de isomería. La isomería son cuando moléculas químicas tienen los mismos componentes pero en diferente orden. Entonces un ejemplo que aquí tenemos es la bupivacaína y la bubinest. Entonces la bupivacaína dice que es una mezcla de ambas moléculas, o sea, tanto levogiras y las destrogiras. O sea, las levogiras es cuando, o sea, tenemos dos moléculas iguales, pero digamos una molécula es como igualita, pero invertida hacia la izquierda. Y la de estrogiras es la misma, pero invertida hacia la derecha. Entonces, esa es la propiedad, digamos, como de la bupivacaína. Y la bupinest simplemente tiene las levogiras, o sea, tiene la misma, o sea, despejo, pero hacia la izquierda. Y esto le da la característica de ser menos cardiotóxica que la bupivacaína. O sea, el simple hecho de que tenga solo levogiras y no destrogiras. Cuando viene solo en su forma levogira tiene menos potencia y lo compensan con más concentración. O sea, yo siento que esto es importante, lo de la quiralidad, porque nos habla de mismos componentes,
pero de pronto algunos son como menos cardiotóxicos o son más seguros porque pues están cambiados en sus moléculas, pero tienen los mismos componentes. Y aquí tenemos la concentración de moléculas no ionizadas en un pH fisiológico, o sea, el de 7.35 a 7.45, es inversamente proporcional a su pK. Esto quiere decir que yo entre más pK tenga, menos moléculas no ionizadas. Y acordémonos que para que un medicamento me sirva y me pueda entrar al tejido, tiene que estar en su forma no ionizada. O sea, ¿qué quiere decir esto básicamente? Que entre más chiquito el pK, más rápido va a ejercer su acción porque acordémonos que es inversamente proporcional, o sea, entre menos pK, más cantidad de no ionizadas y por lo tanto van a entrar más fácil a los tejidos porque necesito la forma no ionizada para entrar a las membranas lipídicas. Y pues tenemos un ejemplo aquí que pues voy a mencionar un poquito más tarde, sean 5 minutos, la lidocaína y la bupi. La lidocaína tenemos que tiene su pK de 7.8 y la bupi de 8.1. Esto quiere decir que el lidoca, o sea, al tener el pK más bajito, va a ejercer su acción más rápido. Listo. Ahora hablemos de la farmacocinética de los anestésicos locales. Entonces, con ellos tenemos primero absorción. Entonces, ¿cómo va a pasar la absorción? Va a depender de varias cosas, ¿listo? Va a depender primero del sitio de la inyección. Entonces, la zona que se absorbe más rápido va a ser la intrapleural. Luego le seguiría la intercostal, luego la caudal, luego la epidural, luego la del plexo braquial, luego ciático y femoral y luego tejido subcutáneo. O sea, el tejido subcutáneo es el lugar donde menos se va a absorber y la intrapleural en el que más rápido se va a absorber. También depende de la dosis total, o sea, no va a ser lo mismo que le pongas mucho medicamento a poquito medicamento. También de propiedades físico-químicas del mismo medicamento y también hay algunos medicamentos, por ejemplo la lidocaína, que si no estoy mal, todos, déjenme revisar. De hecho, por ejemplo, lidocaína, bupi, ambas tienen epinefrina. Lo que yo decía es que hay algunos medicamentos que no son solitos, sino que tienen algún aditivo. El más famoso es la epinefrina. La epinefrina, ¿qué nos hace? Pues nos va a hacer un efecto vasoconstrictor. También puede ser, digamos que un marcador de inyección intravascular. O sea, esto se refiere como que la pusimos mal, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que cuando uno mete medicamento uno tiene que hacer aspirado para ver que no nos metimos en un vasito? Esto digamos que es un marcador de eso, o sea, si nos metimos en un vasito, o sea, ¿qué va a pasar? Como metimos la epinefrina, el paciente va a llegar con taquicardia. También la epinefrina nos va a aumentar la vida media del anestésico y también va a disminuir la absorción sistémica. ¿Por qué? Por vasoconstricción, lo cual me va a provocar menos vasos sanguíneos. Ese es el más famosito, la epinefrina. Pero también tenemos otros aditivos como el bicarbonato de sodio que nos va a disminuir el tiempo de latencia, o sea, el efecto va a ser más rápido, va a llegar más rápido.
Y también tenemos los opioides que van a aumentar la densidad del bloqueo. Listo, entonces ya hablamos de absorción. ¿Seguimos con qué? Con distribución. Distribución, más que todo, es según el compartimiento, ¿sí? Porque es que hay compartimientos que son más irrigados que otros. Entonces, los órganos que son más ricamente irrigados son el cerebro y el corazón. Entonces, esto no quiere decir que compartimientos que se va a distribuir rapidito, por ejemplo, el músculo, y que se va a distribuir lento, el tejido adiposo. Y luego, finalmente, tenemos lo que es la eliminación, que pues, bueno, muy importante que me faltó decir. Los que usamos con más frecuencia son los aminoamidas, por ejemplo, la lidocaína o la UPI. O sea, literalmente solo hablamos de los aminoamidas. Entonces, de las aminoamidas, podemos decir que su eliminación es de tipo enzimática por el hígado. Listo. Y bueno, hablemos de la presentación de los medicamentos. El que nos mostró el doctor en la clase. Tenemos la lidoca y la bupi. La lidoca tenemos que la encontramos al 2% y al 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto en miligramos y mililitros, o sea, 2% va a ser igual a 20% y el 1% va a ser igual a 10 miligramos por mililitro. La lidocaína, o sea, haciendo un versus con la bupi, es más hidrosoluble que la bupi y su pK va a ser de 7.9. Por favor, aprenderse los pK porque eso lo pregunta este man. Lidocaína, pK 7.9. Bupi, pK 8.1. ¿Listo? Entonces lidoca 7.9, lo que me va a provocar lo que les dije, menos tiempo en actuar, pero también va a ser menos potente y va, pues, o sea, como me actuó más rápido, digamos, pues el efecto va a ser más poquito. Y luego tenemos la BUPI, que es al 0.5%. O sea, 5 miligramos por mililitros. Este tiene más componente liposoluble. Y su pK va a ser de 8.1. Se demora más en actuar, pero va a tener más efecto y vida media más prolongada. Perfecto. Bueno, así se ve, jajaja. Listo. Toxicidad. La toxicidad es severa, pero cuando es severa, o sea, es muy rara. O sea, la verdad, un anestésico local no me puede provocar toxicidad. O sea, sería muy raro que pase. Cuando lo hacen, ¿qué va a pasar? Va a provocar neurotoxicidad, que mayormente lo hace la lidoca, o sea, si pasa neurotoxicidad, lidoca, y bupi, cardiotoxicidad. Pero, ¿cómo prevenimos este tema de la toxicidad? Acordémonos que aquí importan mucho las dosis, entonces se previene respetando la máxima dosis. Entonces, la dosis, importante aprendérsela, porque para ello tenemos los ejercicios. Entonces, lidocaína solito, máxima dosis en miligramos por kilogramo tenemos 5 y con epinefrina 7. Luego tenemos la mepivacaína 5 y 7 también. Luego tenemos la bupi, muy importante,
en 2 miligramos por kilogramo y con epinefrina 3 miligramos por kilogramo. La levobupi 2 miligramos y con epinefrina 3 miligramos. Y ropi, vacaína 3 miligramos y con epinefrina 3 miligramos por kilogramo. Perfecto. Listo. Y nos van a pedir hacer ejercicios. Aquí yo tengo el de la clase, que es, si yo tengo un paciente de 60 años al que yo le quiero administrar lidocaína al 2%, o sea, ¿cuántos mililitros yo le tendría que dar? ¿Cuántos mililitros le tendría que decir la enfermera? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, y voy a señalar aquí con rojito, es ver pues cuánto pesa nuestro paciente y multiplicarle su dosis máxima. Entonces, en este caso, lo hacemos con epinefrina lidoca al 2%. Entonces, ¿cuál es la dosis máxima que puedo dar de lidoca con epinefrina? 7 miligramos por kilogramo. Entonces, multiplicamos 60 por 7, nos da 420. ¿Y esto que nos va a dar? Los miligramos máximos que yo le puedo dar, ¿listo? Pero en miligramos. Y a mí lo que me están pidiendo en este caso es el volumen, o sea, cuánto le va a decir la enfermera que le pase de líquido. Entonces, cuando queremos pasar de miligramos a cc, importante hacer regla de 3, ¿listo? Entonces, ¿qué haremos? Aquí lo importante es recordar la presentación del medicamento. Entonces, recordemos, queremos lidoca al 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a aplicar el truquito de Chayanne. ¿Cuál es el truquito? Mover la coma, o sea, una coma hacia la derecha. Entonces, si yo tengo lidoca al 2%, 2, paso la comita hacia acá. Y como no quiero que la comita quede solita, le pongo un 0. ¿Esto qué me da? 20 miligramos por mililitro o por cc. Otro ejemplo muy importante es la bupivacaína, que su única presentación o la que nos dijeron en la clase es la de 0.5%. Entonces aquí lo voy a poner, no sé dónde, aquí, 0.5. 0.5, aquí yo ya tengo mi comita, entonces ¿qué hemos dicho? Movemos la comita solo una vez hacia la derecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos va a dar, ¿y qué es esto? 5 miligramos por mililitro o pues por cc, que pues también es medida de volumen. ¿Listo? Entonces recordemos, lidocaína al 2%. Dios nos haya dicho que tenemos 20 miligramos por 1 mililitro o por un cc. ¿Listo? Entonces, lo ponemos en la regla de 3 y abajo, o sea, abajo de los miligramos, pues ponemos los miligramos que me dio cuando le multipliqué el peso con la máxima con epinefrina que nos dio, que nos dio 420. ¿Y esto qué nos va a dar? 420 por 1, 420 dividido 20 me va a dar 21 cc, o sea, lo que la enfermera le tiene que pasar en términos de volumen es 21 cc. Listo. Y muy importante para la clase saber que te preguntan, ¿no? Porque si te preguntan como
¿Cuántos cc le tengo que pasar? Tengo que hacer todo esto. Pero si te pregunta como, ¿cuántos miligramos le tengo que dar? Se queda hasta aquí, se queda hasta la multiplicación esta del peso con el máximo. Porque no te están pidiendo volumen, sino te están pidiendo